generado harto ruido varias de las cosas que ocurrieron. Las vamos a desmenuzar. Pero yo quiero aprovechar el tiro que tenemos entrevistado sentado en el estudio, porque pocas veces uno tiene la posibilidad de poder conversar con tiempo con, digamos, en el programa, digo, por el tráfago de la actualidad. Tomás Hirsch, diputado, miembro del comando de Janet Jara. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido, hace tiempo que no lo veía en persona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, pero a mí me encanta la radio, así Yo que sé. cuando usted diga yo vengo. Oiga, pero tantos reporteros que no lo veía en persona, porque habíamos hablado, pero no lo había visto en persona. Muchos años, si uno ya lleva sus años en esto, entonces tiene su historia. Estamos así que, todos ya con alguna una que otra canita. canita. Sí, pues, no, pero bien, ya bien, pasé hemos estado ahí. Yo ya pasé Seguimos. la tapa de las canas, estoy en la tapa de las manchas. Las manchas en la piel. Bueno, y yo de la pelada, por suerte que no sé. Diputado, y a propósito de la instancia de hoy, bueno, usted alguna vez ha sido protagonista de ese tipo de instancias, pues no, entonces sabe lo difícil que puede ser, sobre todo a días de la elección. Es una campaña presidencial, es algo muy intenso. Yo siempre decía que la campaña presidencial uno conoce lo peor y lo mejor del ser humano. Y digo lo peor porque por lo menos a mí me tocó conocer cuando recorría el país que en cada pueblo habían situaciones de abuso, de maltrato, de gente que vivía postergada esperando años por acceso a la vivienda, a la salud, a la educación. Pero también ves lo mejor del ser humano, ves esos voluntarios, esos anónimos que colaboran, que ayudan a otros, etcétera, que están ahí poniéndole el hombro y que no salen nunca ni en la tele ni están acá como estamos nosotros hoy día en la radio. Pero los debates son un elemento muy relevante, muy importante, sobre todo el de hoy día, el de la Archi, fue destacable la cantidad de gente, por lo que nos iban contando ahí, que estuvo atento, escuchando, sintonizando. Creo que pasó por lejos a los de la tele, ¿no? Ahora, hablando de ver lo peor y lo mejor del ser humano, ¿qué vio usted hoy día, entendiendo que estaba ahí presente en la Casa Central de la Universidad Católica? En primer lugar, tengo que decir que vi un buen debate, Ya. Me gustó. Tal como dije, me gustó más también que el de la televisión. Creo que tuvo más intercambio, más profundidad, posibilidades de interpelación. Se despertaron algunas pasiones también en varios momentos. Eso me pareció interesante. En segundo lugar, vi a una candidata nuestra, Janet Jara, que tenía altura de presidenta de la República, y eso me pareció muy interesante. En vez de estar en la chimuchina, en la pelea chica que le vi a los candidatos de la derecha, la vi siempre con una mirada puesta en el futuro, propositiva, tocando los temas que le preocupan a la gente, temas de economía, temas de salud, de educación, de vivienda y sobre todo temas de seguridad, que fue un gran tema, inmigración, frontera, etcétera. Y vi por otro lado a una derecha que no es capaz de ponerse de acuerdo, que está en una pelea impresionante para ver quién es más duro, ¿no es cierto?, quién pone arriba de la mesa más armas, más cárceles, más rejas, etcétera, pero que uno se queda pensando si llegaran a ser alguno de ellos el que gana la presidencia, yo espero que no sea así, ¿cómo pretenden gobernar? O sea, acuerdo ahí no hay. Acuerdo ahí no hay, y eso uno lo deja pensando y preocupado. Ahora, diputado, vamos a volver sobre eso en un momento más, pero déjeme preguntarle, porque la izquierda en estricto rigor no llega con un candidato, llega con un candidato del oficialismo, muy bien ubicado según las encuestas, que uno no puede ni nombrarlo, pero bueno, ya. Pero claro, ya sabemos, porque no se pueden divulgar encuestas, pero todas las que ya conocimos uno no las puede borrar de la memoria, ¿no? Sabemos que Janet Jara llega muy bien aspectada a esta elección, pero no es la única candidata de la izquierda. Hay dos representantes de otro mundo del progresismo y de una izquierda bien tradicional como la que representa, tradicional hacia la izquierda proletaria de Eduardo Artés. ¿Cómo interpreta también? Porque hay emplazamientos, hoy día Marco Enrique Minami, por ejemplo, emplazó derechamente a Janet Jara a pedir perdón por lo mal de este gobierno. O sea, también estamos viendo que hay sectores, aunque más marginales de una izquierda, que no comulgan con la izquierda que representa a la candidata que usted representa. A ver, efectivamente hay más de un candidato o candidata de la izquierda y nosotros respetamos cada uno de los candidatos, más allá de lo que digan efectivamente las encuestas que no podemos mencionar hoy día. Claro. Podrán tener distintos porcentajes, pero son muy respetables las distintas miradas, ideas y propuestas que tiene cada candidato o cada candidata, sea el sector que sea. En primer lugar, yo mismo hablábamos de mi campaña, bueno, en una primera, yo fui candidato 2 veces, la primera vez tuve muy poquitos votos, pero bueno, es parte del proceso de una democracia y que existan distintas opciones. Ahora bien, claramente tenemos una candidata, Janet Jara, que está representando hoy día a 9 partidos políticos que forman parte del oficialismo, incluyendo además a la democracia cristiana, que representa también la voz de muchos movimientos sociales vinculados con el feminismo, con la diversidad, con los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, con el mundo de los medioambientalistas, animalistas, etcétera. Entonces, es una candidatura que es muy amplia,
que representa esa diversidad y que ha sido capaz de configurar un programa de gobierno. Hay otros candidatos que, como los que tú mencionas hoy día, como Eduardo como Artés y como Marco Enrique Minami, que claro, tienen una postura, yo diría, mucho más tal vez radical en el caso del profesor Artés. Y en el caso de Marco Enrique Minami me llama la atención que se dedicó una y otra vez a atacar, a denostar, a descalificar a todo el que se ponía por delante. Y yo creo que son los debates buenos momentos para, por sobre todo, destacar las propias propuestas, más que caer en el calificativo o en la descalificación de los demás. Y desde ese punto de vista creo que son momentos en que tienes que aprovechar para hacerle sentido a la ciudadanía respecto de lo que tú estás viendo como posibles respuestas para los problemas que tiene la gente. Ahora, diputado, tenemos la suerte que, claro, usted dice 2 campañas presidenciales, ha estado en esta instancia, ha sido político, está aquí dando una entrevista, la relación con la prensa se la conoce, ¿no? No le llama uno dice ya, es de libreto y va a pasar siempre, y siempre va a haber un candidato que arremente contra la prensa, ese tipo de cosas pasan. Pasó con Eduardo Artés el día de hoy. El día de ayer en una transmisión, Johannes Kaiser emplazó a 2 periodistas con nombre. Asegurando, y nombre y apellido. Dijo Iván Valenzuela y Matías del Río que por alguna razón tienen algo contra mí. A Iván Valenzuela le tocó en el debate de Canal 13 por parte de Marco Enrique Minami, que además utilizó su franja para emplazar a múltiples periodistas. O sea, esto no tiene color político, pero ¿no le llama la atención que se utilice esto como una herramienta de campaña? No solo me llama la atención, sino que además lo lamento, porque en realidad yo creo que las y los periodistas están cumpliendo con su función, con su tarea, y su tarea es interpelar. Si nos van a hacer siempre preguntas cómodas, bueno, no tiene ninguna gracia, no tiene ningún sentido, digamos. Si nos van a preguntar algo que nosotros podemos responder de acuerdo a un libreto que tenemos ya preestablecido, bueno, esa entrevista no está aportando nada nuevo. Entonces yo creo que es parte de la función, del rol, de la tarea que tiene un buen periodista, el de efectivamente ir buscando dónde están los elementos que normalmente no salen a la luz, dónde están las contradicciones que pueden haber, también dónde están las propuestas más relevantes o interesantes que puede tener un candidato o candidata y que normalmente no han sido relevadas. Así es que no, yo creo que es una mala postura esto de si tengo yo una dificultad con una pregunta, echarle la culpa a quien me pregunta. Uno debería estar preparado para responder cualquier pregunta, o incluso, y eso acá en Chile cuesta un poco, en otros países lo he visto más, a decir, mire, ese tema no lo manejo bien, ese tema lo voy a estudiar, ese tema lo voy a trabajar con mi equipo. Yo creo que no tiene nada de grave. El primer derecho humano, yo digo, es el derecho a equivocarse, el derecho a decir, mira, este tema lo tengo que conocer más a fondo. Acá, en vez de eso, yo veía el contraatacar al periodista, que me parece que no tiene sentido. Ahora, déjeme, en esa misma lógica de la pega que nos toca hacer, Tomás Hirsch, puede que yo me equivoque en la concepción que yo he tenido en la mirada suya, ¿no? Pero usted siempre ha sido una persona que tiene una concepción, entiendo, un poco más, no sé si la palabra es revolucionaria, pero un poco más progresista respecto de la sociedad chilena, abogando por cambios sistémicos para que la economía en el fondo sea mucho más igualitaria. Le pregunto en esa línea si no siente que se queda corto la propuesta del programa de gobierno de la candidata que usted representa también, respecto de la aspiración que usted históricamente representó. Recuerdo cuando usted fue crítico de la evolución que había tenido la concertación de partidos por la democracia, en algún momento sentía que había un cierto cinismo de celebrar el triunfo de Bachelet cuando faltaban tantas cosas por cambiar. Le pregunto allí, ¿dónde se nos queda o a medio camino o cómo consigue, por el contrario, avanzar hacia lo que usted siempre ha aspirado, legítimamente por lo demás? Y yo a eso que he aspirado, sigo aspirando. Yo diría que desde los 15 años, cuando como tantos jóvenes pensé en, cómo avanzar hacia construir un mundo mejor, un mundo más justo, no me faltó ese tío que todos tenemos que nos golpea el hombro y dice, ya se te va a pasar. Se te va a pasar con los 6 viajes. Claro, se te va a pasar. Bueno, y a muchos no se nos pasa. Efectivamente, llegamos a tener canas, como estábamos hablando al comienzo. ¿Tiene tío? ¿Ah? ¿Tiene tío? No vivos en este momento. No vivos en este momento. Puede que por ahí. Pero muchos y muchas mantenemos el ideal de construir un mundo más justo, más humano, con más respeto por la diversidad de hombres y mujeres que viven, con más justicia, en el que no sea necesario tener que esperar 20 o 30 años, cosa que me toca ver a mí a veces, o 15 años, por una vivienda, en un comité de vivienda luchando, movilizándose, organizándose y viendo cómo eso se posterga a veces indefinidamente. Sí, yo mantengo esos ideales y creo que es importante luchar por esos ideales. Si eso se llama revolucionario, si eso se llama buscar una transformación estructural y profunda de la sociedad, me identifica plenamente. Ahora bien,
cuando tú estás trabajando en una coalición amplia, tienes que ir buscando los puntos de común acuerdo y es el modo en que tú puedes construir una mayoría. Y eso también lo entiendo. Y dentro de esa mayoría cada uno cumple un rol. Nuestro rol desde el humanismo es tratar de empujar en dirección a que se puedan hacer cambios que permitan una mejor calidad de vida a quienes están más postergados. Por eso yo en lo personal, por ejemplo, estoy totalmente dedicado al tema de la vivienda, el tema de la vivienda social, el plan de emergencia habitacional, trabajando con los comités de Lormida, La Faena, San Luis de Macul, pero que también existen en Lo Barnechea. Tú sabes, alejándome un poco de la campaña presidencial, Lo Barnechea es la comuna más rica de Chile y creo que de Latinoamérica, si no me equivoco, y sin embargo ahí mismo tú tienes el Cerro 18, las Lomas, la Ermita, donde hay una necesidad de respuestas frente a la situación que vive la gente, sobre todo en temas de vivienda, en temas de salud, que tú dices, pero ¿cómo puede ser tan a pocos metros de lo que es la dehesa? Bueno, a mí me parece que esa inequidad que hay en Chile todavía tenemos que trabajar intensamente para por lo menos disminuirla. Diputado, estamos conversando con Tomás Hitch, diputado miembro del comando de Janet Jara. La candidata está en una situación bien particular. A propósito, usted decía que los enfrentamientos se dieron en la derecha, que uno incluso podría explicar eso en los números, ¿no? La mayoría de las encuestas antes, de las que sí se pueden hablar, es decir, antes de la veda, apuntaban a un escenario en la derecha por el segundo lugar que se iba estrechando, todavía con un favorito como José Antonio Kast, pero una Janet Jara que parece que está fijo su nombre en el balotaje y lógicamente, históricamente, hay un candidato del oficialismo y la centroizquierda, entonces va a estar. No, pero al mismo tiempo el hecho de que la pelea se esté dando hoy en día en la derecha no corre el riesgo también de quitar un poquito, no quiero decir a su persona ni la importancia de su candidatura, pero sí de relevancia a la candidatura de Janet Jara. Es decir, se está hablando de la pelea en la derecha y no durante estos días de la candidatura del oficialismo. Se está hablando de la pelea de la derecha porque hay una pelea en la derecha, porque efectivamente están ahí a sablazos, ¿no es cierto?, viendo quién llega al segundo lugar. Ojo, ninguno de ellos se plantea siquiera la posibilidad de tener el primer lugar. Es decir, tienen asumido que hoy día quien tiene la primera mayoría en primera vuelta, aunque nosotros no nos confiamos, y en eso quiero decir con toda claridad que nosotros no vivimos en el triunfalismo. Las encuestas que hemos conocido muestran a Janet Jara en el primer lugar, pero esto se define el domingo 16, y ahí veremos qué es lo que dice la ciudadanía. Y tenemos muy claro también que hay millones de personas que van a votar por primera vez y que un voto que no siempre está tan claro cómo se va a expresar. Pero hasta acá estamos en esa situación, y si esto implica que se habla más de esos otros candidatos de la derecha por las peleas que tienen, por las trifulcas en que están metidos, por la incapacidad de acuerdo, porque no responden a los emplazamientos que se le hace de los medios, o porque descalifican y atacan a los periodistas, y bueno, será así. Nosotros seguiremos con nuestro apego, con nuestro trabajo. ¿Qué está haciendo Janet Jara? Conversando con la ciudadanía, dando a conocer las propuestas, dando certezas respecto de cambios concretos y posibles, que quizás no son todo lo que uno quisiera, pero que son lo posible real, sin prometer falsamente nada. No está con estos maximalismos y populismos que le hemos visto a algunos otros candidatos, particularmente hoy día en el debate Archi, que debo decirte que a mí me dejó muy preocupado. O sea, uno iba a cerrar la frontera completa, el otro iba a meter a todo el mundo preso, ya están con los barcos cárceles, con las islas cárceles, con los cárceles en los desiertos. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, esta competencia que yo vi hoy día, ¿no es cierto?, de cuál era más brutal respecto de la cantidad de armas, la pena de muerte, el disparar, ¿cómo decía uno? Bala o cárcel. Bala o cárcel. Parisi. Saltándose cualquier mirada de lo que es un Estado de Derecho y también de comprender el problema en su raíz, de entender qué es lo que está generando esta situación, cómo la resolvemos realmente, que no es poniendo 200 o 300 mil personas en la cárcel. Otro que dice que se va a mandar a todos los inmigrantes para afuera, 200.000. Yo sacaba la cuenta, son 1.000 y tantos vuelos, como 1.300 vuelos. Eso es más o menos el tránsito que hay en el aeropuerto en no sé cuánto tiempo. Yo empecé a tramitar mi agencia de turismo migrante ya en la mañana después de escuchar el debate. Entonces, les digo al tiro, tengo medio negocio. Hay mucha irresponsabilidad. Ahora, ¿cuánto de eso también queda marcado por el hecho de que la dinámica propia de este tráfago electoral, de debate, de no tener tanto tiempo para poder expresar ideas, de meter la cuña, de la competencia entre mismos sectores, al final hace rato que nos viene, porque antes no era esto, pero usted recordará, usted que ha participado en campaña, que antes lo que veíamos en la franja y en otras cosas eran candidatos que caminaban por la playa, así como a pata pelada, con una sonrisa de pasta dental, digamos, con el pelo al viento, prometiendo
digamos, un Chile de colores y no sé qué. Y ahora lo que estamos viendo es como promesas más aterrizadas, pero en el fondo no es muy distinto. Son eslóganes publicitarios y no mucho más que eso. Claro, lo que pasa es que yo no sé si son muy aterrizadas, Juan Manuel. La verdad es que si uno va escuchando claro, lo que se está planteando, no tiene nada aterrizado. Pueden parecer más concretas. Eso me refería. Pueden parecer más concretas. En apariencia las presentan más concretas. Lo que pasa es que, como me decía alguien por ahí ayer en otro medio, me decía, oye, pero hay muchas propuestas de soluciones fáciles. Y yo decía, no son soluciones fáciles, son frases fáciles. Son frases que no dicen nada. Y que, claro, la gente en su angustia, en su preocupación, en su desesperación, en el tema real del temor, en fin, y la inseguridad que se vive, que es real, bueno, le dicen, mire, yo voy a meter 10 cárceles, yo voy a agarrar a todos los inmigrantes y los voy a echar para afuera. No, además, no es así, el problema no es así de banal. Hay temas profundos, estructurales. En el programa de Janet Jara se plantean temas que tienen que ver con mejorar la infraestructura que tienen las policías, con mejorar la inteligencia policial, con estar en las fronteras, pero estar sobre todo con tecnología de avanzada, con a su vez, ¿no es cierto?, tener una clara visión de quiénes son los ilegales que están en nuestro país, avanzar en la dirección efectivamente de impedir la entrada de nuevos ilegales. Pero hay muchos inmigrantes que están en Chile. Somos un país de inmigrantes, ¿para qué estamos con cosas? O sea, somos un país que se ha formado entre inmigrantes y la gente de los pueblos originarios. Y los países que más se han desarrollado en el mundo, y esto puede ser mala publicidad en este momento, pero los países que más se han desarrollado en el mundo son países que han incorporado la diversidad de la inmigración. Nueva Zelanda, a mí me tocó ser embajador en Nueva Zelanda, conocí muy de cerca esa realidad. Australia, Canadá, el mismo Estados Unidos. Lo que pasa es que tú tienes que regularla, tienes que controlarla, tienes que tener mecanismos para que la gente que venga en forma legal, se pueda integrar al mundo del trabajo, al mundo del estudio, en fin, pueda aportar su propia experiencia. Entonces, pero no se trata de llegar y decir vamos a cerrar la frontera completa, además, ¿cómo? También es una irresponsabilidad. Mira, la frontera con Bolivia de tener, no sé, 300, 400, 600 kilómetros, ¿qué vas a poner una malla de gallinero? No, y eso considerando solo con Bolivia, eso con Bolivia. Perú, entonces, y todo lo otro lado. Entonces, no hay respuestas así simplonas y fáciles. Esto tiene que ser bien trabajado y creo que en el programa de Janet Jara hay propuestas muy concretas que permiten avanzar en la dirección correcta. Diputado, nos quedan un par de minutos, pero no quiero dejar de hacerle una pregunta. Así como hay que ponerse en el escenario de que hoy en día las encuestas apuntan a que Janet Jara ganaría la primera vuelta, no en primera vuelta, la mayoría de las encuestas apuntan en que en una buena parte de los escenarios de segunda vuelta Janet Jara no es la favorita. Poniéndose en el caso de que eventualmente ustedes sean oposición, porque también puede ser el rol que le toque jugar al actual oficialismo. Hoy día hubo una propuesta que generó harto impacto en el debate presidencial. El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, dijo que él iba a cerrar el tema de la dictadura, del golpe de Estado de 1973, y entre esos se iba a incluir indultos, por ejemplo, a las personas que están hoy en día en Punta Peuco. No quiso especificarlo, pero le preguntaron varias veces por el nombre de Miguel Krasnov. Entendiendo que el indulto presidencial efectivamente es una cualidad del presidente de la República, si ustedes fueran oposición, ¿cómo enfrentarían una realidad así? Mira, antes de ser oposición, ya escuchar eso en un debate a mí me pareció de una brutalidad increíble, de una insensibilidad, de una falta de empatía con lo que ha significado el dolor de decenas de miles de familias, no solo los familiares de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos, de los miles de exiliados, torturados, de una época en que se sufrió mucho. Tú no puedes cerrar la puerta. Tú tienes que efectivamente avanzar en lo que es justicia, en lo que es reparación, en lo que es no repetición. Son visiones que se tienen en materia de derechos humanos en cualquier parte del mundo. Pretender esta impunidad de la que hablaba el candidato Kaiser, a mí me parece que le hace un grave daño a la democracia. Un país que tiene memoria, un país que busca la justicia, es un país que puede garantizar de mejor manera el nunca más, que nunca más volvamos a tener una situación tan dolorosa como la que vivimos durante los años de la dictadura. Tú no puedes simplemente taparla, tú no puedes simplemente negar lo que sucedió durante esos 17 años de dolor para cientos de miles de familias en nuestro país.
me llama la atención este retroceso que ha habido. Si uno piensa en la época de un presidente que no es de mi sector, del presidente Piñera, en que él avanzó hacia el cierre de Cordillera, en que él habló de los cómplices pasivos, a lo que escuchamos hoy día en un sector de la extrema derecha, en la cual hay un negacionismo impresionante de lo que fueron esa violación a los derechos humanos, y en la cual hay una suerte de validación nuevamente de quienes violaron esos derechos humanos. Más allá de sus palabras, creo que le hacen un profundo daño a la democracia y a la capacidad de construir un país con unidad y con mirada de futuro. Bien, pues, diputado, qué buena conversación. Vamos a ver cómo nos pilla la siguiente semana y a ver si, pasado el tráfago electoral, aprovechamos de hablar de otros temas, que también hay otras realidades que uno puede analizar en la mirada también de Tomás Hirsch, que tiene una trayectoria política que bien vale la pena poner sobre la mesa en los micrófonos. Pues, te agradezco y le cobraré las palabras porque las dijo aquí al micrófono. No, sí, pues. Usted sabe que a mí la radio me yo gusta mucho, sé, no, que sí, y a mí la conversa también. Feliz de venir. Excelente. Muchas gracias, Pues, diputado. que esté muy bien. Que esté Muchas muy bien. gracias. Muchísimas gracias. Chao, diputado. 6:30 de la tarde.